Hola a todos, están en Dot Geek y en esta ocasión quiero platicar con ustedes acerca del libro titulado El cementerio de Praga, el cual fue escrito por Umberto Eco y salió a la luz su publicación en el año 2010. Umberto Eco nació en Alessandria, Piamonte, en el año de 1932. Es catedrático de la semiótica en la Universidad de Bolonia y director de la Escuela Superior de Estudios Humanísticos en esa misma institución. Ha publicado varios libros, entre los cuales se encuentra el Tratado de Semiótica General, Historia de la Belleza, Historia de la Fealdad, y su faceta de narrador, de novelista, inicia en 1980, dentro de los cuales sus libros más famosos se encuentra El nombre de la rosa, El péndulo de Foucault, y en esta ocasión, del cual les quiero hablar, El cementerio de Praga. El cementerio de Praga es un libro que expresa demasiadas cosas, que derrocha cultura, historia, ciencia, arte, de todo un poco. Es un libro que yo creo que de cada capítulo se podría hacer un ensayo por todos los sucesos históricos que aquí hay. Yo lo que quiero hacer en esta ocasión es como que despertar un poco la curiosidad en ustedes y a manera de recomendación les traigo este video. Así que el libro va a ser tocado de una manera más superficial. Con casi 600 páginas, Umberto Eco nos entrega un libro en donde vamos a seguir a un personaje bastante peculiar que responde al nombre de Simonini, que mismo se denomina Capitán Simonini, el cual de repente despierta en su casa sin recordar los sucesos de los últimos días. Es aquí cuando desde el principio empieza a haber flashbacks, y a manera de flashback recordamos cuando conoció a ciertos doctores que se dedicaban a la psiquiatría y antes de que se denominara psicoanálisis, justamente a este psicoanálisis, diferentes terapias para curar la enfermedad mental. Hablaban primero de la hipnosis y es entonces cuando conoce a un joven, bastante joven, treintañero, Sigmund Freud, en donde le va a platicar que él cree que una manera de curar a estas personas o de ayudarlas a sobrellevar la enfermedad es justamente el revivir los acontecimientos que justamente los han hecho daño o los han traumado. Más adelante lo conocemos como tal la terapia del psicoanálisis, en donde él dice qué manera de hablar, o en este caso escribir, contar y relatar las cosas que han sucedido. Es así como el Capitán Simonini, para tratar de recordar qué es lo que ha pasado, inicia a manera de diario los últimos sucesos, y es así como va a continuar con flashbacks todavía muchísimo más atrás que el suceso con estos doctores, en donde nos va a contar desde su niñez o adolescencia, y así desde entonces va a ir avanzando poco a poco en la historia hasta llegar al momento en el cual se encuentra. De la misma manera se nos va a introducir otro personaje de nombre Dalla Piccola, que es un abate que parece ser que el mismo Simonini sufre un trastorno disociativo de personalidad, en donde se ha desdoblado en este Dalla Piccola, y es así como a manera de nuestro primer narrador, que era Simonini, va a introducirse otro nuevo narrador, que es Dalla Piccola, que va a estar interrumpiendo constantemente a Simonini en los diarios. Entonces vamos a conocer los diarios de Simonini y los diarios de Dalla Piccola. Cuando la pelea entre los dos y las interrupciones sea tanta que necesita la introducción de otro narrador, como tal el narrador, que podría decirse que es el autor, nos va también a narrar los sucesos que a veces son tan confusos entre Dalla Piccola y Simonini. Pero Simonini es un personaje, como les había dicho, bastante peculiar. Es un personaje, como justamente atrás del libro lo describe, es un personaje sin escrúpulos, cero tipo de valores. Es un personaje antisemita, es un personaje que odia a los jesuitas, al catolicismo, que odia a los masones, a los franceses, es misógino, odia a las mujeres, odia a todo tipo de nacionalidad, incluso a su misma nacionalidad. Es un tipo que odia absolutamente todo. Es un ser desgraciado, es un ser perverso, es un ser malvado desde el centro de su corazón. Es un ser que crece con puro odio, que crece odiando a todo lo que lo rodea y que no puede relacionarse con nada más. Dentro de su estado psicótico también es un personaje que no tiene conciencia de la vida ajena. Es así como todas las atrocidades que llega a cometer las hace sin sentir ninguna pizca de remordimiento. ¿Y a qué se dedica este personaje? Se dedica a una de las cosas más viles que pueden existir como profesión, y es a la mentira en todos sus grados de expresión. Un falsificador. Falsifica todo tipo de documentos y se los vende siempre al mejor postor. A veces trabaja para el gobierno de Francia, a veces trabaja para el gobierno de Italia, a veces trabaja para Prusia, a veces para Alemania, a veces para Rusia, a veces favorece a los jesuitas, a veces va en contra de ellos, a veces favorece al satanismo, a veces va en contra de ellos, pero siempre teniendo justamente como el
el título del libro en mente su gran plan maestro que él titula como El Cementerio de Praga, que está basado en los protocolos de Sion, que son estos protocolos que, según cuenta la historia, son un lugar en donde los rabinos, el cementerio de Praga es un lugar en donde los rabinos, estos judíos eruditos, se juntaban para ir haciendo un listado de las diferentes maneras en las que iban a dominar el mundo, desde el estado religioso hasta la manera en la que ellos se van introduciendo en la economía, en el gobierno y en todo tipo de aspectos sociales y políticos. A fin de cuentas, la novela también es muy política y carga de eventos reales, lo que pasó con el caso de Dreyfus, de Garibaldi, las revoluciones, las peleas franco-prusianas, y de ahí, aunque no llega a tanto el libro, también obviamente hablando del Tercer Reich y bueno, como bien sabemos, los protocolos de Sion o el cementerio de Praga, toda esta falsificación como llegó a las manos de Hitler. Pero la manera que la maneja Umberto Eco al personaje es con un humor negro, es una persona, digamos, o ese tipo de personajes en los que cuando mata a alguien es como, mira lo que me obligaste a hacer. Ese tipo de personajes es el Capitán Simonini. Por lo mismo le decía que es una obra que derrocha bastante cultura, es una obra que de repente te va a hablar en francés, te va a hablar en alemán, te va a hablar en latín, te va a hablar en italiano y no te va a hacer traducción absolutamente de lo más mínimo. Es o sabes o no sabes. Es una obra que también a veces me sentía bastante contento conmigo mismo en decir, yo leía acerca de esto, yo sé acerca del otro, conozco muy bien la historia de esto, justamente estoy leyendo una novela sobre esto también, pero a veces me encontraba bastante confuso y hundido en la ignorancia de que ni siquiera podía ubicar geográficamente el lugar donde estaban sucediendo las cosas. Entonces la novela va a ir progresando con todos estos aspectos políticos, todos estos aspectos históricos, todas estas falsificaciones, estas tranzas, estas falsas anarquías y falsas revoluciones y todos estos cambios de líderes políticos, de gobernantes y de conquistadores, y cómo dentro de todos estos sucesos históricos tan importantes, tan trágicos y tan sangrientos y a veces tan explosivos, ha estado siempre el Capitán Simonini poniendo su pluma llena de mentira. Y aquí sucede otra situación, que es el hecho de que, bueno, el libro obviamente en todos sus aspectos históricos son contados de una manera bastante macabra, por así decirlo, pero no del macabro con lo que le escribe Edgar Allan Poe o Stephen King o H.P. Lovecraft. Y aún así, al no tener ese mismo tono, esta novela es incluso mucho más macabra o oscura que todas esas historias, porque la situación que está relatando aquí es una situación que habla obviamente de situaciones políticas y sociales que existieron antes, pero también son cosas políticas y sociales que están existiendo actualmente, y eso es lo verdaderamente terrorífico de leer una novela como esta, que todas las cosas que suceden en el mundo actual y que sucedieron antes son situaciones que son manipuladas, que el que está jalando el gatillo, el que está arrestando, el que está en medio de la marcha, el que está protestando, estudiantes o normalistas o sea quien sea que esté protestando, al nivel que esté protestando, está siendo manipulado y está protestando bajo una mentira. Y es aquí donde, por ejemplo, obras como lo que expresaba Alan Moore en V for Vendetta demuestran que son pura falsedad, y todo tipo de anarquía, todo tipo de revolución, todo tipo de independencia ya está atajada bajo hilos de personas, y ni siquiera la gente que se está independizando o la gente que es derrotada sabe que está siendo manipulada, y que siempre habla de los hombres que están, no los hombres detrás de la cortina, sino los hombres que están manipulando a los hombres detrás de la cortina, que son los hombres detrás de la cortina, son los que manipulan a toda la sociedad. Entonces, a ese nivel de corrupción y de monstruosidad estamos hablando, y les digo, es bastante terrorífico pensar en que son cosas que suceden, que sucedieron y que van a seguir sucediendo. He pasado un gran rato leyendo esta maravillosa obra de Umberto Eco. Les digo, es una obra que puede ser analizada a profundidad, creación de ensayos, artículos y demás cosas, hasta libros deben de salir a partir de este mismo libro. Es una obra maravillosa de Umberto Eco, y les digo, a veces me sentía tan chiquito, tan no a la altura de lo que estaba leyendo, y a veces me sentía bastante bien conmigo mismo de entender aunque sea una pizca de lo que estaba pasando. Entonces es asombroso, y para todos aquellos que no se sienten ofendidos por los discursos de odio, definitivamente deberían de leer este libro. Aquellos que disfrutan también bastante el humor negro y que les gusta hablar de gastronomía, de psicoanálisis, de guerra, de revolución, de humanismo, de literatura, de arte, de cultura, de geografía, de absolutamente todo
lo que les encanta hablar, van a encontrar mucho de eso en este libro. Definitivamente una recomendación para todos, El cementerio de Praga de Umberto Eco. Por el momento esto es lo que voy a comentar acerca de este libro. Ustedes háganme saber en la sección de comentarios si ya lo leyeron, qué les pareció, y si no han leído, vayan a leerlo y después regresen al video para comentarlo en la misma sección. Ya saben que están en .geek. Si les gustó el video no olviden dejar un like y de compartirlo, y bueno, también ya saben que todavía hay mucho, pero mucho más.